presentamos una ley cualquiera. Discutimos nada más y nada menos que el nuevo andamiaje de transparencia aquí en la Ciudad de México, después ya de la desaparición del Info y también de la reforma constitucional amañada, ambas cosas impulsadas por la mayoría, que nos dio un plazo preciso para armonizar nuestra legislación. Nuestro deber, por tanto, no es solo cumplir el plazo, sino garantizar que esta armonización minimice el retroceso, abriendo paso de una buena vez al derecho de acceso a la información. La iniciativa del gobierno de la Ciudad de México justamente responde a la nueva Ley General de Transparencia y también a la reforma federal que extinguió al INAI. Sin embargo, armonizar no significa solamente cumplir con el piso, con el mínimo, sino corregir el déficit que ya conocemos en nuestro propio sistema local. Por eso, la iniciativa que presento parte, sí, hay que decirlo, de un diagnóstico duro, pero honesto. Por ejemplo, entre el 2016 y 2021, los sujetos obligados de la Ciudad de México tramitaron casi 800,000 solicitudes de información. Y en cerca del 15% de los casos se entregó información parcial o de plano se declaró inexistente. Con esa realidad de fondo, la pregunta que hoy planteo ante este pleno es muy simple. ¿Vamos a quedarnos con una ley que repite fórmulas generales o vamos a construir un nuevo modelo de transparencia a la altura de la Ciudad de México? 5 ejes componen esta iniciativa. El primero es el modelo o el diseño institucional. La iniciativa de la Jefatura de Gobierno mantiene en los hechos un esquema concentrado en una sola autoridad garante local, con enormes facultades, pero sin desplegar plenamente el diseño que la Constitución y la Ley General prevén. Autoridades garantes en cada poder, autoridades garantes en cada poder autónomo, articuladas, por supuesto, a través de un verdadero subsistema local. La iniciativa del PAN sí asume este reto. Crea 11 autoridades garantes, un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría para el Ejecutivo, pero también para las alcaldías. Una autoridad garante para el Poder Legislativo, otra autoridad garante para el Poder Judicial y 8 autoridades internas para organismos autónomos como la Fiscalía, el Instituto Electoral o incluso la Comisión de Derechos Humanos. Todo ello, insisto, coordinado a través de un comité del subsistema de transparencia de la ciudad que homologa, por cierto, criterios y vincula nuestro sistema al sistema nacional. Esta arquitectura, la que se propone, distribuye el poder, genera contrapesos y evita que una oficina dependiente del Ejecutivo se convierta en el árbitro único de toda la transparencia local. La propuesta oficial, al no desarrollar este subsistema con la misma claridad, corre el riesgo de recentralizar decisiones clave en un solo órgano. La propuesta del PAN complementa a la oficial, en el sentido de que ocupa una laguna normativa grave en el corazón del sistema: la autoridad garante local. En el artículo 2 solo se menciona que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, pero en toda la ley nunca se define si ese órgano es colegiado o unipersonal, ni cuántas personas lo integran, cómo se nombra, cuánto duran o incluso qué mayoría se quiere para resolver. A pesar de ello, el artículo 95 ordena informar al Pleno para que imponga medidas de apremio y sanciones. Pero ese Pleno simplemente no existe en ningún otro precepto. Y al mismo tiempo los artículos 202 y 203 atribuyen genéricamente esas mismas facultades a la autoridad garante local, generando una contradicción funcional. Con esto, la iniciativa incumple incluso el mandato del artículo 7 de la Constitución local, que remite a esta ley para definir la integración del órgano desconcentrado. Si no sabemos si es unipersonal o colegiado, si no sabemos quién es el Pleno, la competencia, por tanto, queda indeterminada
y abrimos la puerta a la nulidad de las resoluciones que deberían garantizar el derecho de acceso a la información. Frente a esta indefinición, la iniciativa que hoy se presenta por parte de Acción Nacional sí lo ataja. Establece que la autoridad garante local funcionará a través de un pleno colegiado integrado por 3 personas comisionadas, designadas por este Congreso mediante un procedimiento público con requisitos, duración del cargo, reglas del quórum y también las mayorías necesarias para resolver. No dejamos, por tanto, un pleno fantasma, mencionado en un artículo y ausente en el resto de la ley, sino un órgano colegiado claramente configurado, con autonomía, por cierto, técnica en sus resoluciones, con responsabilidades personales y también con controles democráticos en su nombramiento. El segundo eje es la calidad de las respuestas y el derecho a entender. Las y los chilangos no piden solo que les contesten dentro del plazo, piden respuestas completas, claras y útiles. Esta iniciativa corrige esa omisión de raíz, eleva el lenguaje sencillo y el derecho a entender a principios rectores. Obliga a las unidades de transparencia a verificar criterios mínimos de calidad antes de notificar cualquier respuesta, pero también manda a las autoridades garantes a realizar diversas muestras anuales con recomendaciones obligatorias y medidas de apremio ante el incumplimiento reiterado. Desde esta perspectiva, esta iniciativa, la del PAN, también complementa la del gobierno de la Ciudad de México, no solamente enunciando principios de máxima publicidad y exhaustividad, pero sí a métricas de calidad, no al datismo para simular que se transparenta. El tercer eje, transparencia presupuestaria y alcaldías. Sabemos que donde más duele la opacidad es en el uso del presupuesto, incluyendo a las alcaldías. La iniciativa del gobierno de la ciudad amplía obligaciones de publicación sobre programas, contratos, subsidios y otros rubros. Y está bien, pero no crea una métrica propia de transparencia presupuestaria ni establece planes de mejoras obligatorias cuando el desempeño es notoriamente deficiente. Por eso este eje es otra suma, otra aportación. En la iniciativa que hoy presenta el PAN, se diseña una métrica de transparencia presupuestaria específica para las alcaldías, que se aplicaría al menos cada 2 años y evalúa el acceso, calidad, oportunidad y nivel de detalle de la información. Si una alcaldía obtiene menos del 60% en 2 evaluaciones consecutivas, la autoridad garante local estaría obligada a dictar un plan de mejora con metas, plazos y responsables. El cuarto eje, estándares internacionales y transparencia algorítmica. La Ciudad de México se ha presentado durante años como referente en derechos humanos y también en gobierno abierto. No podemos darnos el lujo de aprobar una ley que quede por debajo de los estándares internacionales que además nosotros mismos desde el PAN hemos impulsado. La iniciativa, por tanto, de Acción Nacional incorpora expresamente la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia que reconoce el estándar de máxima divulgación, así como la Ley Modelo Interamericana, la Ley Internacional de Datos Abiertos y los compromisos de la Alianza por el Gobierno Abierto. Y nuevamente ayuda a cubrir algo que la ley oficial no contempla. Regula la transparencia algorítmica, obliga a registrar los sistemas automatizados de alto impacto, a informar a las personas cuando una decisión se apoye en inteligencia artificial y a asegurar supervisión humana significativa. Y quinto, sanciones y protección de denunciantes. Sin sanciones claras, la transparencia se queda en mero discurso. Por eso nuestro proyecto tipifica la destrucción u ocultamiento de información, la clasificación sin prueba de daño, las respuestas deliberadamente incompletas o falsas y las represalias contra quienes ejercen el derecho de acceso. Compañeras y compañeros, chilangas y chilangos, la propuesta del PAN sí construye un subsistema de 11 autoridades garantes, sí corrige de fondo las fallas de calidad en las respuestas que merecemos todas y todos, sí establece métricas exigentes de transparencia presupuestaria, incluyendo a las alcaldías, y sí regula con claridad
la transparencia algorítmica y protege suficientemente a quienes usan la ley para controlar el poder. Por eso llamo a este pleno a no conformarse con una armonización mínima. No se trata de una victoria de bloque parlamentario, se trata siempre de darle a la Ciudad de México una ley de transparencia a nuestra altura. De nueva cuenta, venimos a proponer, a sumar, a aportar.